está en las alturas, Dios. A ti te damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos podido adorarte, Señor, a través de todo cuanto hemos hecho, Dios. Y te pido que nos permita adorarte, Señor, con el escucha reverente de tu palabra, Dios. Que tu palabra, Señor, nos cautive, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos cambie, que el poder transformador de tu palabra, Señor, nos haga, Señor, actuar en torno a una decisión en nuestras vidas, Señor, para glorificarte, y en torno a una decisión en aquellos que no te conocen, Señor, para servirte. Glorifícate, Señor, en esta mañana a través de tu palabra, y permite, Señor, que nosotros podamos ver a Cristo a través de tu palabra, Señor. Y que el fin último de todo esto, Señor, sea darte gloria y darte honra. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros iniciamos el tema, la adoración que demanda a Dios. Iniciamos la semana pasada a la altura del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, y vimos algunos detalles en torno al encuentro de Jesús con una mujer samaritana, y vimos cómo Jesús enfrenta el pecado de esta mujer, y luego de Jesús enfrentar el pecado de aquella mujer, Jesús ir al corazón del problema que tenía esta mujer. Luego Jesús hace allí una de las declaraciones más extraordinarias en torno a lo que es la adoración, y una declaración extraordinaria que Jesús no la hace en el contexto de una sinagoga, no la hace en el contexto de una reunión íntima con sus discípulos, sino que la hace en el contexto de reunirse con una mujer en un pozo, y una mujer de dudosa reputación, una mujer samaritana, que todavía para agravar más la situación. Y en ese contexto es donde Jesús hace la declaración más asombrosa que hace en torno a lo que es la adoración. Y quiero que leamos en Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23 hasta el versículo 26. Vamos a ver el texto que nos toca para esta mañana. Dice el texto allí, versículo 23: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy. Tremendo texto bíblico. Podemos nosotros empezar a decir, conforme a lo que enseña el texto, que hay verdaderos adoradores y que hay falsos adoradores. Eso es lo primero que nosotros podemos notar en torno al texto completo en sentido general, que hay verdaderos adoradores y que hay falsos adoradores. ¿Cuál es uno entonces y cuál es el otro? ¿Con qué tiene que ver la adoración? ¿Qué es la adoración? Hay quienes creen que adorar es que nosotros nos juntemos, y que una vez nosotros todos juntos podemos empezar a producir fruto de labios, y que eso es adoración. En algunos casos lo que se ve es un puro desorden en este tipo de cosas, donde el actor principal son las emociones. Es las emociones que va guiando al grupo, es que va guiando a las personas, y esto se le suele llamar a esto adoración. Otros creen que adoración es cantar música suave que tocan las emociones, y que esta música suave que tocan las emociones hagan vibrar el alma de alegría, y hay quienes creen que eso es adoración. De hecho, por eso lo citamos la semana pasada, que hay en los años 90 surgió lo que es la música de adoración, y hay gente que cree todavía hoy que
cantando este tipo de música está adorando, y que adorar es que nos podamos reunir todos juntos a cantar ese tipo de música. Otros creen que adorar es cantar a todo pulmón, mientras ellos cantan y vociferan palabras de agradecimiento a su Dios, que es la verdadera adoración. El problema es tan serio para hablar de adoración que hoy nosotros le preguntamos a los cristianos que van a cada iglesia, cada mañana, nosotros podemos preguntarle: ¿a qué tú vas a la iglesia cada domingo, cada mañana? Y nos vamos a dar cuenta de que no tienen una idea clara de a qué van, y tampoco tienen una idea clara de lo que es la adoración. Si pudieran detallarnos lo que es la adoración, pudiéramos darnos cuenta de que ellos, cualquier cristiano nos diría: no, yo voy para la iglesia a adorar. Y cuando tú le preguntas ¿qué es adoración?, entonces no te saben decir qué es adoración. Y entonces aquí esto nos deja un problema algo serio. Porque cuando yo voy a adorar y yo no sé lo que es adoración, entonces yo puedo caer entre los falsos adoradores. Cuando yo voy a adorar y yo no tengo en mente qué es adorar, cuando yo no tengo en mente lo que es la adoración, entonces pasa lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Dice allí: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinde culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces nosotros podemos convertirnos en adoradores, no adoradores de Dios, sino en vanos adoradores. Y todo eso por no saber qué es la adoración. Por no entender que en la adoración no solamente están involucrados los sentimientos, sino que también está involucrado el corazón. Está involucrado el corazón, pero también está involucrado el intelecto. Y hay una pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿cómo es el Dios que nosotros adoramos? Y antes de nosotros ver de manera directa lo que es la adoración, yo tengo que primero pensar en el Dios al que nosotros adoramos. El versículo 23 dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Y el otro versículo bíblico dice que Dios es espíritu, y nosotros tenemos que ver primero quién es el objeto de nuestra adoración. Y cuando nosotros entendemos y cuando nosotros sabemos cuál es el objeto de nuestra adoración, entonces vamos a dar una adoración correcta, una adoración genuina. Nuestra adoración, o el objeto de nuestra adoración, es Dios. Y hay elementos principales para la verdadera adoración. Hay elementos indispensables que si dentro de tu adoración no están esos elementos, entonces tú no estás adorando. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiénes los verdaderos? Sí, el texto nos dice que hay verdaderos adoradores, entonces porque también hay falsos adoradores, y hay dos elementos. Dice: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los dos elementos para la adoración: espíritu y verdad. Si la adoración no contiene eso, entonces no es una adoración genuina. Lo primero entonces que quiero que veamos es cómo es el Dios que nosotros adoramos. Y podemos decir de Dios que Dios es el creador, que hizo los cielos y la tierra. Podemos decir, como dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero nuestro texto, a la altura del versículo 24, dice que Dios es espíritu, y que es necesario que los que le adoren como en espíritu y en verdad. Y si Dios es espíritu, lo que le van a adorar, deben adorarle en espíritu. Y esa frase, Dios es espíritu, nosotros podemos definirla como la naturaleza de Dios. Cuando habla de que Dios es espíritu, está haciendo alusión a la naturaleza misma de nuestro Dios. Y quiero darle algunos textos para que nosotros podamos ver de manera simple quién es el Dios que adoramos y cómo es el Dios que nosotros adoramos. Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice:
12, 13 hasta el 15. Con gozo damos gracias al Padre que os hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sea honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí nos presenta a Dios como inmortal, como invisible, como único Dios que merece honra y que merece gloria por los siglos de los siglos. En Hebreos capítulo 11 versículo 23 nos dice: por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Y vuelve y nos habla del invisible y nos dice también el texto nuestro de Juan, que Dios es espíritu, y aquí nos está diciendo al invisible. Primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 13: te mando delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Maravillosa estas declaraciones que nos dan estos textos bíblicos sobre Dios, sobre la gloria de nuestro Dios, sobre quién es nuestro Dios, sobre lo excelso que es nuestro Dios, para que nosotros podamos tener por lo menos un pequeño destello de ese Dios al que nosotros adoramos, y podamos comprender la majestuosidad, y podamos entender la inmensidad, y podamos entender la grandeza, lo excelso, lo sublime que es ese Dios al que nosotros rendimos adoración. Y nuestra adoración va a ser de acuerdo a la imagen que yo tenga de Dios. Éxodo capítulo 33. Mire lo que sucede aquí en Éxodo. El pueblo de Israel pecó. Dios le dice a Moisés: mira, yo voy a quitar mi presencia y Moisés le dice: no, Señor, y Moisés intercede. Y luego a la altura del versículo 18, entonces Moisés dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, porque no puede ver mi rostro y vivir. Esto es asombroso. Ver a Moisés pedirle a Dios: mira, yo quiero ver tu gloria. Moisés pide ver la gloria de Dios, pero hay un problema, y es que ningún hombre puede ver a Dios tal cual es y seguir viviendo y quedar vivo, porque es fulminante la gloria de Dios. Así que Jehová le dice a Moisés: ok, yo te voy a esconder en el hueco de esa peña, voy a colocar mi mano allí
para que tú no puedas ver toda mi gloria y solamente te voy a dejar mostrar mi espalda. Entiendan, cuando dice de la espalda de Dios, no está hablando de manera literal, está hablando en un lenguaje en el que el ser humano pueda entenderlo, porque si Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo humano. Lo que le está diciendo es a Moisés: yo te voy a dejar ver un pequeño destello de lo que yo soy. Es eso lo que le está diciendo a Moisés. Y miren ahora la respuesta de Dios a Moisés. Dios ahora le va a mostrar su gloria a Moisés. Versículo 34, desde el versículo 5, dice: y el Señor descendió en una nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Oiga la respuesta, versículos 6, 7 y 8. Dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Yo no sé si ustedes notan lo mismo que yo noto aquí. Pero Dios no le... muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: que te voy a enseñar mi espalda. Mira ahora, Moisés. Y cuando Moisés miró: estoy viendo los cabellos. Qué lindos son los cabellos de Dios. No es eso lo que estamos... No es el cuadro que nosotros estamos viendo aquí. Muéstrame tu gloria. ¿Y qué sucede? Cuando Moisés entendió la gloria de Dios, ¿qué hizo Moisés? Se inclinó y adoró, porque cuando yo tengo una imagen correcta de lo que es la gloria de Dios, tengo que inclinarme y tengo que adorar. Dios pasó y proclamó su gloria. ¿Qué fue lo que proclamó? Proclamó como Dios es. Cuando nosotros contemplamos a Dios, contemplamos nosotros a ese Dios que nosotros adoramos, eso produce en nosotros terror y produce en nosotros reverencia. Cuando nosotros contemplamos cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Señor, la gloria y la majestad de ese Dios al que nosotros adoramos, eso produce terror y reverencia. Y no podemos hacer otra cosa que inclinarnos y adorar en la presencia de ese Dios temible. En este texto hay un problema. Y el problema de este texto es que este texto, Dios está proclamando quién Él es, porque no hay otra forma de nosotros conocer la gloria de Dios si no es en palabra. Pero hay un problema en el texto. Y el problema del texto es que Dios dice que Él es perdonador. ¿Verdad que sí? Que Él perdona los pecados. Es así, Dios perdona los pecados, ¿verdad que sí? Pero también dice que Él no va a llamar al culpable como inocente, sino aquí hay un problema ahora entre el amor perdonador de Dios y la justicia de Dios. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo resolvió Dios esto? Este aparente problema que hay allí, o este aparente dilema que nosotros vemos en este texto. La justicia de Dios, que es una justicia inquebrantable, pero también vemos del otro lado el amor y la misericordia de Dios, que también son inquebrantables. Dios resolvió esto en la persona de Jesucristo, y Cristo vino y pagó por nuestras dudas, por nuestros pecados, por nuestras deudas, y satisfizo en la cruz del Calvario la ira de Dios, para que el amor de Dios pudiera tocar la vida del pecador. Y ahora en Cristo, y solo en Cristo, podemos nosotros ver el amor de Dios hacia el pecador por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Nosotros vemos todavía allí en Éxodo una figura de Cristo y todo aquello allí apuntaba a Cristo y apuntaba a Cristo todo aquello. Cuando nosotros contemplemos la gloria, la majestuosidad de nuestro Señor, vamos a terminar postrados en tierra porque hemos reconocido nuestra bajeza, hemos reconocido nuestro pecado, hemos reconocido nuestra condición, y eso nos va a llevar a hacer lo que hizo Moisés. Moisés se inclinó y adoró. Increíble, pero cierto. En este texto podemos nosotros ver algo claro también, y es que la gloria de Dios, Dios se la dio a entender a Moisés por medio de palabras. Por medio de palabras. Y Dios pasó, dice que bajó una nube, Dios pasó y Dios empezó a proclamar quién es Dios. ¿Por qué? Para nosotros poder tener una idea clara, nosotros debemos entender con palabra quién es Dios. Moisés pide ver la gloria de Dios y Dios dice en palabra lo que Dios es y cómo Dios es, para que el hombre pueda entenderlo. Y esa gloria de Dios que Dios proclama a Moisés, entonces produce adoración. Cuando Moisés contempla esa gloria de Dios, entonces Moisés se inclina y adora. Moisés, dice el texto, que se inclinó y adoró. Cuando nosotros tenemos un conocimiento claro de quién es Dios, entonces eso nos lleva a dar una adoración genuina. Cuando yo tengo un conocimiento claro de quién es Dios, ese conocimiento claro que yo tengo de quién es Dios me va a llevar a dar una adoración genuina. Cuando nosotros vemos la gloria de nuestro Dios, su majestad, su poderío, eso debe llenarnos de espanto, y ese espanto debe producir adoración en nosotros. Hoy hay gente que dice tener experiencia con Dios. Mucha gente hay hoy que dice tener experiencias con Dios, que se autotitulan y se autoproclaman como hombres y mujeres que tienen experiencias sobrenaturales con Dios y que dicen ver de Dios la gloria que Dios no le mostró a Moisés, porque si se la mostraba a Moisés, Moisés caía de manera fulminantemente muerto por la gloria y la majestad de ese Dios. Pero hay gente hoy que dice tener ese tipo de experiencia. Y cuando tú analizas su vida, son arrogantes, altaneros, orgullosos, pedantes. Viven una vida que da mucho que decir de una persona que tuvo una experiencia con Dios. Y se vuelven adoradores, pero no se vuelven adoradores de Dios, sino se vuelven adoradores de experiencias y se vuelven adoradores de ellos mismos. Se vuelven adoradores de lo que produce una experiencia o una supuesta experiencia que ellos tuvieron, y se vuelven adoradores de eso. No se vuelven adoradores del Dios que ellos supuestamente vieron en lo secreto. Cuando tú ves la gloria de Dios, es lo que nos enseña en la Biblia. Cuando tú ves la gloria de Dios, entonces tú te rindes a Dios en adoración. No podemos decir que tú ves la gloria de Dios y que esa gloria de Dios produjo en ti orgullo y arrogancia y que ahora tú estás centrado en ti. No, porque cuando tú contemplas la gloria de Dios y cuando tú sabes quién es Dios, eso produce terror, y ese terror te lleva a adorar y a rendirte a los pies de ese Señor. Y voy a dar otro ejemplo. Isaías capítulo 6. Dice allí, Isaías capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor excelso y sublime sentado en su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decía el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité:
¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Increíble esta visión que tuvo Isaías. Dios le mostró su gloria a Isaías. ¿Y de qué manera le mostró Dios su gloria a Isaías? Isaías vio la gloria de Dios. ¿Y qué trajo esto como resultado en Isaías? ¿Qué trajo como resultado el hecho de que Isaías vio la gloria de Dios? Isaías contempló su bajeza, su pecado. ¿Y qué fue lo que Isaías dijo? Cuando Isaías vio todo aquello, toda aquella gloria en esa visión y toda esa majestad que vio Isaías, que el borde del manto de Jehová llenaba el templo por completo. El templo estaba todo lleno de humo y habían unos serafines que tenían 6 alas y tapaban su rostro, tapaban sus pies y solo dejaban la boca abierta para vocear y decir: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando Isaías ve eso, ¿qué hace eso? Empieza Isaías a decir: oh, cuando yo empiece a contar esto, tú verás. Cuando yo empiece a decirle a los hermanos de la iglesia lo que yo vi, tú verás. No. Isaías no apunta hacia afuera, Isaías apunta hacia adentro. Y lo que dice Isaías es: ay de mí, que soy muerto, mis ojos han visto a Dios. Yo soy pecador, dice Isaías, y habito en un pueblo pecador. Cuando Isaías vio a Dios fue que Isaías pudo contemplar su bajeza y pudo contemplar su pecado. Isaías no dijo, pero yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como aquel. Yo no soy tan malo como fulano. Yo no soy tan malo como Perencejo. No, Isaías dijo: ay de mí, porque mis ojos, siendo yo un pecador, han visto a Dios. La gloria de Dios nos lleva a contemplar quiénes nosotros somos. Por eso que mientras más nosotros nos acercamos a Dios, más miserables nos sentimos, porque estamos viendo la majestuosidad y la gloria de nuestro Dios y estamos viendo lo simple y los pecadores que somos nosotros. Hasta que el hombre no vea a Dios, el hombre no se va a dar cuenta de lo malo que es. Hasta que el hombre no se detiene a contemplar a Dios, no se da cuenta lo sucio que está y qué tan necesitado está del favor de Dios. La gloria de Dios, podemos decir entonces que nos lleva a reconocer lo que nosotros somos. Y nos lleva a reconocer quién es Dios. Y cuando nosotros tenemos claro quiénes somos nosotros y quién es Dios, entonces podemos dar una adoración correcta. Es mi ser imperfecto dando honor y gloria al santo y perfecto ser de Dios. Por eso yo debo conocer a Dios. Por eso yo debo conocer al Dios que yo adoro, para que yo pueda tener una idea correcta de quién es Dios. Y cuando yo tengo una idea correcta de quién es Dios, entonces mi adoración en torno a yo saber quién es Dios, que es la verdad, entonces será una adoración genuina. Para que yo pueda honrar a Dios de manera correcta, yo debo conocer quién es Dios. Algunas veces actuamos como ignorantes, algunas veces actuamos como personas que no conocen a Dios y oramos sin nosotros imaginar a quién nosotros estamos orando. Oramos sin nosotros imaginarnos a quién nosotros estamos adorando. Oramos y ni siquiera analizamos con a quién nosotros estamos dirigiendo nuestra adoración. Y a veces hacemos oraciones huecas, oraciones que las hacemos por hacer o porque nos están mandando, y hemos olvidado que nosotros vivimos constantemente en la presencia de ese Dios todopoderoso. La adoración no se trata de nosotros. La adoración no se trata de ti. La adoración se trata de Dios.
y se trata de lo que Dios es, y en torno a lo que Dios es, entonces en torno a eso va a ser nuestra adoración. La gloria de Dios podemos verla en estos textos que nosotros mencionamos. Nuestro Dios es glorioso, nuestro Dios es todopoderoso. Y para yo contemplar a Dios, cuando yo contemplo a Dios, cuando yo contemplo lo maravilloso que es mi Dios, entonces eso me va a llevar a mí a entender que yo soy un pecador, que yo necesito acercarme a Dios, que yo necesito con carácter de urgencia su misericordia, porque ese es un Dios muy santo, muy perfecto, muy poderoso. Y voy a decir como Isaías: miserable de mí, ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Tenemos que decir también, volviendo a nuestro texto, que cuando Juan dice la frase Dios es espíritu, está señalando a un ser personal. Repito, cuando Juan dice la frase Dios es espíritu, está señalando a un ser personal, el único ser santo en sí mismo. Dios es un ser personal, y eso es lo que significa la frase de que Dios es espíritu. Dios es un ser personal. La adoración es espiritual, porque el objeto de la adoración es espiritual, y Dios es el objeto de nuestra adoración, y Dios es espíritu, pero Dios es un ser personal. Dicho de otra manera, la adoración es espiritual porque Dios es espiritual. Dios es completamente espiritual. Amén. Dios es completamente espiritual. Dios es un ser personal e independiente. Y todo eso es importante a la hora de yo adorar. Porque a la hora de yo adorar, yo tengo que tener los dos elementos, recuerdan, espíritu y verdad. Por eso los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores son los que toman en cuenta esto, los que toman en cuenta la verdad y los que toman en cuenta que Dios es espíritu y que por ello debe ser Dios adorado en espíritu y en verdad. Dios es un ser personal, y por eso mi persona debe adorar a la persona de Dios. Mi persona adora a la persona de Dios. Mi persona rinde honor a la persona de Dios usando la verdad revelada. Y mi persona da adoración a Dios utilizando su verdad revelada. Pero aún yo no he contestado la pregunta: ¿qué es adoración? Todavía no lo he contestado y quiero darle algunos significados. Primero, podemos decir que adorar es rendir honor y honra a un ser superior. Simple, una definición simple. Adorar es rendir honra y honor a un ser superior. Pero tengo una definición de Juan Sánchez que dice de la siguiente manera, cito: la adoración es la respuesta apropiada de nuestra persona entera a todo lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, su carácter, sus propósitos, sus caminos y su voluntad en su Hijo Jesucristo. Eso es adoración. Y el pastor Suher Michelin dice en torno a lo que es la adoración: la verdadera adoración fluye de un corazón que procura mantenerse en pie de guerra contra todos los ídolos que pretenden suplantar a Dios en el trono de sus afectos. Si se dan cuenta, está hablando de intelecto y está hablando de emociones, y está hablando de que las emociones hay una lucha interna en las emociones para ocupar el primer lugar, porque lo que se adora es lo que va a ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Entonces podemos nosotros decir que el verdadero adorador de Dios es aquel que ama a Dios por sobre todo, incluso por sobre sí mismo. El verdadero adorador, el que ama a Dios por sobre todas las cosas, incluso sobre sí mismo. Dice el pastor John MacArthur que adoración es honor y reverencia dirigida hacia Dios. Eso es adoración, dice el pastor John MacArthur.
Podemos decir entonces, en torno a todas estas definiciones que hemos visto de adoración, que la adoración es mi persona rindiendo tributo, honor, honra y exaltación a la persona de Dios. Repito, podemos decir entonces que la adoración es mi persona rindiendo tributo, honor, honra y exaltación a la persona de Dios. Dios es espíritu. Dios es un ser racional. Y como Dios es un ser racional, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice allí el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración, él está diciendo el apóstol Pablo aquí, la adoración debe ser dirigida por la cabeza, no por las emociones. La adoración debe ser dirigida por el intelecto, no por las emociones. El intelecto debe ir delante, las emociones deben ir detrás. ¿Qué sucede hoy en torno a lo que es la adoración? Que es todo lo opuesto. Las emociones son las que están guiando el intelecto. Y cuando es así, no hay una adoración correcta. La adoración no es solo el intelecto, pero tampoco la adoración es solo las emociones. Y por eso nosotros vemos círculos y nosotros vemos grupos que se basan en lo que ellos sienten, se basan en lo que ellos dicen, se basan en lo que ellos creen, se basan en sus propias experiencias. Y para la adoración, lo que nosotros debemos contemplar es la verdad revelada de Dios. Y la verdad revelada de Dios nos va a hacer actuar y nos va a hacer y nos va a llevar a que nuestras emociones puedan vibrar. Y eso que se produce en la verdad de Dios, lo que producen las emociones, entonces eso es adoración. Pero no puede ser inverso. No puede ser que lo que mis emociones produzcan se va a incluir como verdad de Dios. No, inverso no funciona. Porque el intelecto debe dirigir las emociones. La verdad debe dirigir las emociones y la verdad ha sido revelada y Dios ha dejado en su palabra cómo nosotros debemos adorarlo. Por eso es que nosotros debemos prestar plena atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el manual que dice cómo nosotros debemos adorar. Tú puedes encontrar personas que te digan: mira, yo creo que la mejor forma de adorar a Dios es nosotros inventarnos cosas nuevas y empezar a caminar con la cabeza para abajo por toda la calle y empezar a vociferar. Y eso es una forma de adorar a Dios. Y se puede unir la República Dominicana entera en torno a cualquier visión en torno a ese tipo de cosas y no están adorando. Porque para yo adorar, yo tengo que tomar en cuenta el manual. Para yo adorar, yo tengo que tomar en cuenta lo que ya Dios dejó establecido en su palabra, que es la adoración. ¿Recuerdan el ejemplo que le puse la semana pasada? Usted me invita a mí a comer a su casa, y si usted toma en cuenta sus gustos, usted no me va a complacer a mí, usted se está complaciendo a usted. Para usted poder complacerme a mí, tiene que tomar en cuenta lo que a mí me gusta. Para usted poder adorar a Dios, tiene que tomar en cuenta lo que ya Dios dejó establecido en su palabra para adorarle. La adoración verdadera emana del ser interior del hombre. Por eso es una adoración en espíritu y es una adoración en verdad. Porque es una adoración que emana del ser interior del hombre. Cuando éste contempla las verdades bíblicas, y esas verdades bíblicas hacen que las emociones vibren, entonces se está dando en espíritu y en verdad. La verdad debe ser involucrada, pero también deben ser involucradas las emociones, el espíritu y la verdad. Si no conocemos las verdades reveladas, si no conocemos la verdad de Dios, si no conocemos la palabra de Dios, no podemos tener una imagen correcta de Dios.
para nosotros entonces poder ser adoradores genuinos. Para yo poder ser un adorador genuino, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Y si ustedes adoran lo que ustedes no conocen, su adoración es defectuosa. ¿Y por qué ellos adoraban lo que no conocían? Porque ellos solo estaban adorando tomando en cuenta los primeros 5 libros de la revelación de Dios. No, tenemos que tomar en cuenta toda la revelación de Dios, que es la que nos va a decir quién es Dios. La adoración, dicho de otra manera, tiene que ver con la vida del creyente. Toda la vida del creyente debe ser un acto de adoración. Toda la vida del creyente debe ser una adoración. Toda su vida, o podemos decirlo de otra manera, todos los actos de la vida del creyente deben ser actos de adoración. Pero también debemos decir que todo lo que nosotros hacemos como iglesia también deben ser actos de adoración. Todo lo que yo hago de manera personal deben ser mi vida. Toda mi vida debe ser un acto de adoración para Dios, pero también lo que nosotros hacemos como iglesia deben ser también actos de adoración. Entonces significa eso que yo adoro a Dios en el tránsito, yo adoro a Dios en los tapones, yo adoro a Dios cuando yo hago negocio, cuando yo cumplo con lo que yo digo, cuando yo cumplo con mi palabra. Yo adoro a Dios cuando yo hago un negocio y en vez de yo querer tomar ventaja del que yo estoy haciendo, con el que yo estoy negociando, yo trato de hacer las cosas de manera correcta, porque yo estoy adorando con eso que yo estoy haciendo a mi Señor. Imagínate un creyente que hace negocio sucio y oscuro y después dice que es una persona que adora a Dios. No, no adora a Dios, porque para tú adorar a Dios tú tienes que hacer las cosas de manera correcta. Nuestras relaciones, nuestros compromisos, la adoración tiene que ver con todo lo que tú eres. La adoración tiene que ver con todo lo que yo soy. La adoración tiene que ver con todo lo que yo soy en esencia, no con un acto. Yo no puedo decirle: hermano, el miércoles vamos a sacar un tiempo dentro del culto de oración para que nosotros adoremos. No, yo no puedo decir eso, porque no estoy hablando la verdad. Porque todo lo que nosotros hacemos como iglesia debe ser adoración. Yo adoro a la persona de Dios. Y yo voy al culto de la iglesia el primer día de la semana a yo seguir adorando. Lo que toda mi vida de adoración de la semana pasada, yo vengo el domingo y sigo adorando el domingo en la iglesia. O sea, tenemos que sacarnos de la mente de que nosotros vamos a la iglesia a adorar. No, tú adoras donde quiera que tú estás. Porque tu vida debe ser un ejemplo, tu vida debe ser vivida para la gloria de Dios. Y cuando tu vida es vivida para la gloria de Dios, entonces tú estás adorando a Dios. Yo no voy a la iglesia a adorar como si se tratara de que, bueno, cuando en la iglesia cantan, desde que Héctor coge el micrófono y empieza a cantar, eso como que me hace que yo me eleve. Y eso me convierte inmediatamente en un adorador. Y eso me brinda y se pone la atmósfera espiritual. Y empiezo yo a ver cosas y a ver uñas de ángeles. Y a ver, no, nada de eso, hermano. Eso no es así. Nosotros venimos a la iglesia a seguir adorando. Y eso no funciona como que, bueno, yo no adoro. En toda la semana yo no adoro. Pero cuando yo llego a la iglesia, inmediatamente la música como que me activa y empiezo a adorar. No, eso no funciona así. Si usted no adora los 6 días de la semana, el séptimo día que usted viene aquí o el primer día de la semana que usted viene a la iglesia, a juntarte como iglesia, no me digas que tú vas a adorar, porque tú no vas a adorar. La adoración es un estilo de vida, no un momento, no es un espacio, es toda tu vida. El corazón que no adora simplemente no adora ni en la iglesia ni en ninguna parte. Y hay personas que están en la iglesia que no adoran, sí. Todo lo que nosotros hacemos debe ser adoración a nuestro Señor. Todo lo que nosotros
hacemos debe ser adoración a nuestro Señor. La adoración, y nosotros adoramos en nuestro culto, en nuestro servicio público. Nosotros adoramos a nuestro Dios a través de las oraciones. Nosotros adoramos a Dios a través de las alabanzas. Nosotros adoramos a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Nosotros adoramos a Dios a través de la escucha reverente de su palabra. Y nosotros adoramos a Dios a través de todas las cosas que nosotros hacemos dentro de nuestro culto de adoración. Digo eso y aclaro eso porque sé que hay otros círculos que ustedes conocen donde se habla de momentos de adoración y dividen la liturgia del culto y dicen fulano va a orar, fulano va a tener la adoración, fulano va a cantar, como si cuando nosotros hablamos de adoración estamos hablando de momentos en la vida del creyente o de momentos en la vida de la iglesia. No, no es así. Toda tu vida debe ser una vida de adoración a Dios y tú tienes que honrar a Dios con tu vida para que tu vida pueda hacer eso. Todo en nuestro culto debe ser adoración, como todo en nuestra vida también debe ser adoración. Usted me puede preguntar, pastor, ¿y qué de la música? ¿No es cierto que nosotros adoramos a través de los signos que cantamos? Y esos signos cuando nosotros los cantamos nos elevan al cielo. Y yo podría decirle, depende. Porque si las letras de nuestros signos son letras que nos motivan porque tocan áreas sensibles de nuestras vidas y nuestras emociones, entonces no están adorando. Si no tienen un alto contenido bíblico, entonces esos signos no son aptos para nuestro servicio. Los signos son aptos para nuestro servicio cuando los signos tienen un alto contenido bíblico. Porque nosotros debemos orar la palabra, debemos cantar la palabra, debemos rumiar la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos va a fortalecer, no otra cosa. ¿Y es eso lo que vemos hoy? Eso es lo que vemos en las canciones de hoy. Nuestras canciones deben tener un alto contenido bíblico. Usted me puede preguntar, pero ¿y por qué? Y si yo no quiero que mis canciones tengan un alto contenido bíblico, ¿por qué tienen que tener las canciones un alto contenido bíblico? Simple. Porque la palabra y mi espíritu, los dos elementos principales para la adoración. Si la palabra de Dios no está involucrada en la adoración, entonces no es una adoración genuina. Hay iglesias que solo cantan himnos del himnario. Y con eso ellos evitan muchísimos problemas. Problema de tener que cantar canciones huecas. Aunque en la época en la que nosotros vivimos hay canciones muy buenas, de hermanos que han hecho muy buenas canciones, con muy buenas letras, con un alto contenido teológico, canciones basadas en la Biblia. Y podemos turnarnos, ¿verdad? Podemos cantar canciones del himnario y cantar de esos hermanos que el Señor le ha ayudado a escribir esa canción. Hay otro que, caramba, que lo amamos y lo queremos, pero hay un hermano de un amigo mío que canta unos himnos que dan hasta hambre, pero adora al Señor. O sea, lo que quiero enfatizar es el alto contenido. Sin embargo, tenemos otros grupos que cantan y cuando cantan creen que están adorando, y cuando tú analizas las letras de lo que ellos cantan, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das cuando levanto mis manos. Y tú lo ves cantando eso en el séptimo cielo, pero de la boca, porque no creo que pase ni siquiera del techo. Eso no es adoración. Pero pastor, ¿se cogió usted con esa gente? No. Es que para poder ser adoración tiene que tener un contenido bíblico. Eso toca mis emociones, eso toca las emociones del que lo escucha. Cuando yo levanto mis manos, mis cargas se van y siento fuerza porque levanto mis manos, y el truco está en levantar la mano. No, el truco está en obedecer la palabra de Dios. ¿Me entienden? Entonces eso es cuando nosotros cantamos de manera errada. No así, cuando nosotros cantamos de manera correcta, cuando nosotros cantamos
canciones y esas canciones están apegadas a la palabra de Dios, esas canciones nos van a llevar a adorar, nos van a servir para que nosotros podamos rendir nuestro ser a Dios de manera correcta. No es lo mismo yo decir cuando levanto mis manos mis cargas se van y nueva fuerza tú me das. Cuando levanto mis manos. Y repetir 80 veces lo mismo y nos vamos en gloria. No es lo mismo cuando yo canto una canción teológicamente correcta. Glorioso intercambio, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre para morir? No es lo mismo. Analicen las dos letras en su casa, que no tengo tiempo para hacerlo aquí. No es lo mismo cuando tú cantas una canción teológicamente correcta y cuando tú cantas una canción que solamente mueven las emociones, que solamente nos motivan, pero que no tienen la verdad bíblica, y nosotros debemos cantar las verdades bíblicas. Mis emociones deben responder a una perspectiva correcta de lo que yo canto. Repito, mis emociones deben responder a una perspectiva correcta de lo que yo canto. Y si yo no tengo una perspectiva correcta de lo que yo canto, entonces eso que yo canto no es adoración. Por ello, lo que yo canto debe ser bíblico. Y si lo que mueve mis emociones no es bíblico, es tan simple como decir que no estamos adorando. La adoración congregacional debe ser un tiempo de celebración, debe ser un tiempo de edificación, donde la base de ello sea la palabra de Dios. La base de nuestro culto, la base de nuestras oraciones, la base de lo que nosotros cantamos, de nuestras alabanzas, la base de nuestra predicación, todo nuestro culto debe estar basado en la palabra de Dios. Por eso es que la parte principal de nuestro culto es la exposición de la palabra de Dios. No hay otra cosa más importante que eso. Nosotros no venimos a hacer un show, nosotros no venimos a hacer un espectáculo, nosotros no venimos para que usted salga de aquí diciendo, wow, tremendo espectáculo que vimos en la iglesia. No, nosotros venimos aquí a rendir honor, honra y alabanza a nuestro Dios a través de todo lo que nosotros hacemos, a rendir honor a nuestro Cristo. Y por ello nuestra alabanza y todo cuanto nosotros hacemos deben estar impregnados de la Biblia, de la palabra de Dios, para nosotros poder dar una adoración correcta, incluso a través de lo que nosotros estamos cantando, y esto pueda servir como puente, pero de manera correcta. Nuestro texto, el Señor le dice a la mujer samaritana, pasa a decirle a la mujer samaritana, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y la mujer le dice, mira, sé que viene el Mesías, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. O sea, ella sigue todavía tratando de sacar a Jesús del camino en torno a las declaraciones que Jesús le está haciendo. Y Jesús le dice una declaración asombrosa: yo soy el que habla contigo. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder entender que nuestra adoración no se trata de un acto, no se trata de un momento, no se trata de algo que yo pueda hacer, sino que nuestra adoración tiene que ver con todas nuestras vidas, que toda nuestra vida debe estar rendida a Dios en adoración, y que todos los actos de mi vida son actos de adoración para mi Dios. Y que el Señor ayude a entender al que no es cristiano, al que aún no le ha entregado su vida a Cristo, que el Señor le haga entender que para poder adorar primero tiene que conocerlo, y que para poder adorar hay que hacer lo que hizo Isaías, lo que ya nosotros estuvimos hablando más adelante, que Isaías contempló la gloria de Dios. Isaías vio quién era Dios, y cuando vio quién era Dios, inmediatamente contempló su pecado y dijo: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey.
O sea, yo necesito reconocer mi pecado, yo necesito reconocer mi culpabilidad y yo necesito entregarle a Cristo mi vida para entonces yo poder hablar de adoración. Necesitamos a Cristo. El cristiano necesita a Cristo para poder seguir viviendo una vida victoriosa. El inconverso, entiéndase, el que no es cristiano, necesita a Cristo para poder entrar al reino de los cielos. Necesitamos a Cristo. Oremos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por lo que hemos visto de tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, y que nosotros podamos irnos a nuestras casas y podamos rumiar tu palabra, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que todas las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día, todo eso es parte de nuestra adoración a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos ser transparentes. Ayúdanos a entender a que debemos ser obedientes a tu palabra, Señor. Y ayúdanos a vivir conforme a ello. Quiero presentarte, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana para que tú fortalezcas su vida espiritual, para que tú trates con cada uno de ellos y le haga ver, Señor, a Cristo a través de tu palabra. Te presento también a cada amigo que está en medio nuestro, para que tú, Señor, le convenza de pecado, para que tu Espíritu Santo le convenza de pecado y que pueda ver su pecado y que pueda, al igual que Isaías, contemplar su pecado y una vez contemplar su pecado, entonces poder